Yo voy a poner en mi voz las palabras de César, que es el compañero de la Asociación de Vecinos y el que creo que ha organizado perfectamente todo este evento para que estemos aquí lo más a gusto posible y además buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al Centro Social Seco. Simplemente es una breve bienvenida porque no queremos robar tiempo a nuestras tres ponentes. Este acto está organizado por la Asociación Vecinal de Retiro Sur en estrecha colaboración con la Comisión de Diversidad y Accesibilidad de la FRAN y Plena Inclusión. Esta tarde tocaremos el tema relacionado con la mujer y la diversidad funcional, que hemos titulado Mesa Redonda sobre Violencia Simbólica y Diversidad Funcional. Nuestras tres ponentes, mujeres, son Lucía Santos, que intervendrá la primera, Cristina, segunda, no, Cristina la tercera, bueno, está en medio, y luego intervendrá Remedios Toboso, que es la que nos va a hacer una presentación en PowerPoint. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, César, otra vez, por haber organizado este encuentro. Yo voy a dar una pequeña definición de lo que es la violencia simbólica. Es una relación asimétrica donde hay un dominador que ejerce violencia sistemática, indirecta e invisible en contra de los dominados, que ellos mismos no se dan cuenta, porque este tipo de violencia es encubierta, soterrada y subyacente. Son una especie de estrategias sociales construidas que incluso otras personas oprimidas también ejercen sobre las personas con diversidad funcional. Es una violencia que está naturalizada, basada en prejuicios, percepciones, ideas preconcebidas que crea un marco legitimador que se concreta en unas actitudes, digamos, un tanto como peyorativas, ¿no? También, por encuadrar un poco lo que es la violencia estructural, esta se produce cuando hay un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, la supervivencia, el bienestar, la identidad y la libertad. Y esto es todo un proceso de estratificación social. También me gustaría definir un poco lo que es el capacitismo, que es una forma de discriminación o prejuicio social contra las personas con diversidad funcional que precisamente necesitan de apoyos de tercera persona o apoyos técnicos y que son discriminados por este motivo. La visión capacitista es que hay una norma, un estándar al que adaptarse y si no, eres excluido de esta sociedad. La diversidad funcional, por tanto, no se ve como una variante más de la diversidad humana, que es como debería de ser, sino como un fallo genético, como un fruto de un accidente o de una enfermedad, negando, por tanto, su realidad, como en el caso de las etnias o la orientación sexual se hacía hace unos años. La violencia estructural también puede ser ejercida por otros colectivos que anteriormente han sido violentados sobre las personas con diversidad funcional. La violencia simbólica, por tanto, en lo que yo quiero exponer ahora, es la clave en donde debemos incidir hasta su extinción, porque de ella emanan el capacitismo y la violencia estructural. Para comenzar esta extinción debemos comenzar por el reconocimiento de la otredad, de los otros. Las mujeres, por ejemplo, siempre han sido lo otro, pero las personas con diversidad funcional son lo otro de los otros y las otras. Por este motivo, el movimiento de personas con diversidad funcional, el movimiento de vida independiente, se centra en los derechos humanos, en la independencia, en la emancipación, la autodeterminación y el empoderamiento de aquellos que necesitan apoyos de terceras personas. Aquí reclamo la figura laboral del asistente personal y que haya más ayudas para apoyos técnicos. Una estrategia para destruir la violencia simbólica es ser conscientes de que el lenguaje crea realidades y conceptos. Si el lenguaje es peyorativo, las realidades que crea son negativas.
Por ese motivo, defendemos el término diversidad funcional, que no es una terminología negativa, que reconoce que se trata de personas que con apoyos pueden vivir su vida independiente. Esta visión dio lugar a una nueva filosofía, en la que hay variaciones, porque normalmente suele haber variaciones en un mismo individuo, en cuanto a que cada uno tiene diferentes capacidades con respecto a otro individuo, y estas, además, van variando a lo largo de la vida. Según Javier Romagnac, esta visión no implica enfermedad, deficiencia o retraso, con independencia del origen patológico, genético o traumático. Nosotros no estamos enfermos. En la sociedad hay diversidad funcional igual que hay diversidad cultural, sexual y generacional. No se niega que hay personas diferentes con respecto a la norma estadística aplicada según la edad y que realizan algunas funciones de manera diferente o con apoyos según la media de población. Esto no lo negamos. Consideramos que la terminología peyorativa viene derivada de la visión de un modelo médico en donde la persona diferente es biológicamente imperfecta y hay que rehabilitarla, según unos patrones de normalidad impuestos en sociedades capitalistas y en otras sociedades también, porque utilizan las capacidades normales como una herramienta para crear su riqueza y su maquinaria. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, las personas con diversidad funcional trabajamos en las fábricas. Entonces se creyó que eso iba a ser un punto de inflexión en el que pudimos demostrar que teníamos esa capacidad, digamos, laboral, pero luego todo se fue al traste y volvimos a caer otra vez en el sistema de ayudas. No podemos obviar que los avances médicos y tecnológicos han propiciado este nuevo escenario, pero también no podemos obviar que la construcción del entorno se hace siguiendo unos patrones de normalidad, basados en una estructura subjetiva y depende de las sociedades, los tiempos y los avances tecnológicos. Imaginaros ahora mismo que fuerais a una biblioteca y todos los libros estuvieran en braille, porque la mayoría de la población fuese, por ejemplo, ciega. ¿Vosotros seríais discapacitados? Imaginaos que los arquitectos, por ejemplo, estuvieran todos en silla de ruedas. ¿Creéis que habrían hecho las ciudades como están, con un montón de bordillos y escaleras? Pues yo creo que no. Es decir, se produce un proceso de discapacitación sobre algunas personas que emana de esa construcción de la sociedad que oprime al crear un entorno hostil. La estratificación social y la desigualdad también tiene parte en esta creación minusvalidista. La clase social y el poder económico, en tanto en cuanto las personas con diversidad funcional no son, digamos, explotables por el capital, no venden su fuerza de trabajo y por lo tanto no se tienen en cuenta. La desigualdad se determina por las distintas capacidades y merecimientos de los individuos y de sus esfuerzos, obviando determinantes importantes como la etnia, el sexo, la clase social o la capacidad. Es una óptica neoliberal en donde solo aquellos que poseen suficiente talento, actitud y capacidad, si se esfuerzan, podrán optar a lugares privilegiados de la pirámide social. Es por tanto una visión meritocrática que entiende que no existen las clases sociales, presupone que la existencia de la igualdad de oportunidades existe y que no existe ningún obstáculo de partida. Incluso la violencia estructural ha sido utilizada por otros oprimidos sobre las personas con diversidad funcional. Resumiendo, hay tres fuentes de desigualdad: la económica, la política, poder y autoridad. Por eso es muy importante que las personas con diversidad funcional participemos en política. Y también la otra variante es el prestigio. Normalmente las personas con diversidad funcional no tenemos prestigio. El modelo médico rehabilitador considera la inclusión a través del trabajo, únicamente en los centros especiales de empleo, y la educación en centros de educación especial, en lugar de apoyar la independencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana: educación, trabajo, comunicación, ocio, edificación, transporte, información.
dando a cada persona las herramientas que precise para desarrollarse de manera que tome el control de su propia vida. Las ONGs, en mi opinión, son empresas privadas que acaparan el grueso de las ayudas, no defienden nunca los servicios públicos, ávidos de conciertos y subvenciones que perpetúan su monopolio en el negocio de la discapacidad. He aquí que hasta ahora la izquierda ha tomado únicamente la variante social de clase, es decir, la clase social como opresora, y por tanto a través de la justicia retributiva se ha procurado que se tenga igualdad de oportunidades con respecto a las clases dominantes. Sin embargo, la filosofía de las sociedades capitalistas, en donde se defiende que esa desigualdad es resultado de las capacidades de cada individuo, sus merecimientos individuales y de su grado de ser explotable para generar riqueza para el capital. Esta sociedad neoliberal niega las clases sociales. Si el individuo se esfuerza, puede optar a lugares privilegiados. Si nos quedamos únicamente en lo que es el derecho a la sanidad, la educación, los servicios sociales, el paro y la jubilación, vamos a dejar fuera a todas las personas con diversidad funcional, porque son necesitarios de apoyos de terceras personas o apoyos técnicos, de accesibilidad universal y de diseño para todos. Por eso hablamos de violencia estructural, en tanto que las personas con diversidad funcional están circunscritas solo al modelo médico rehabilitador. Deben rehabilitarse para ajustarse a esa norma ficticia que marca cada sociedad dependiendo del continente, del tiempo o época. Por ejemplo, antes, en la antigüedad, nosotros éramos los chivos expiatorios, éramos los causantes de un terremoto o los que habían causado. Hasta se creía que nuestras madres habrían copulado con un demonio, con un incubo, y por eso pues habíamos nacido de esta determinada manera. Y estábamos siempre escondidos, eso sí, no nos mataban. Se ejerce violencia estructural de nuevo cuando, como respuesta, nace el modelo social, con una batería de servicios de cuidados y sociosanitarios e incluso la institucionalización, dirigidos únicamente a las actividades básicas de la vida diaria. De hecho, se llama ley de dependencia, no una ley para una vida independiente. Necesitamos, por tanto, un esfuerzo conceptual de derechos humanos y el fin de un entorno discapacitante. Sería, por ejemplo, necesario la figura del asistente personal, de los intérpretes de lengua de signos, de accesibilidad universal, diseño para todos, frente al individualismo de la solidaridad y la redistribución con equidad. No es lo mismo que igualdad. También atención temprana y, sobre todo, también el derecho a la cultura. No solamente a que tú puedas ir a un cine, sino que si quieres ser actriz o bailarina, o por ejemplo Enar o yo, que damos clases de danza, pues también tenemos derecho a eso, no solamente a ir a un espectáculo de danza. Y sin embargo, pues ha sido difícil encontrar profesionales en la danza o del teatro, yo también hago teatro, que quieran trabajar con nosotros. Y es que es la realidad misma, porque en muchas obras de teatro que yo no veo personas con diversidad funcional. Como mucho, a lo mejor en algún cuadro del siglo XV o XVI, las personas, que no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, que son enanos, sí, personas de talla, como mucho, pero los utilizaban como bufones en la corte. Bueno. Entonces, lo que necesitamos, por tanto, es un cambio de paradigma. Este es el gran desafío: abolir el modelo médico rehabilitador y tener en cuenta no solo la clase social, sino también la violencia estructural. Aquí quería nombrar un poco la pirámide de Maslow, porque en la base comienza con que es necesario tener las necesidades básicas y fisiológicas cubiertas, como respirar, alimentarse, agua, descansar, sexo también, porque las personas con diversidad funcional no somos asexuadas, poder vestirse, sentirse que se está protegido y el derecho a la reproducción. También podremos ser madres y padres. Normalmente
casi todas las ayudas del modelo social vienen a cubrir únicamente esto, y ya no se habla del resto. También son necesarias las necesidades de seguridad, la seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de ingresos y de recursos suficientes, una seguridad en la salud, en la vivienda, en el trabajo y en la jubilación. Como no, también son necesarias la parte social, relacionarse con amigos, sentir afecto, tener intimidad, tener relaciones sexuales, pertenecer a algún colectivo. Si seguimos para arriba en la necesidad, en las necesidades, está la necesidad de estima y de reconocimiento, el autorreconocimiento, que no venga del reconocimiento externo, o que el reconocimiento externo sea positivo hacia las personas con diversidad funcional, que podamos sentirnos con confianza y con que se nos respeta. Y luego, por último, en la cúspide estarían las necesidades de autorrealización, el poder gestionar los problemas, que se dé salida a nuestra creatividad, a los valores que podamos dar a la sociedad, porque tenemos muchos. Y sobre todo autodesarrollarnos y poder ser espontáneos, porque normalmente lo que se hace es lo que os he comentado, atender a las necesidades básicas de la vida diaria. Y yo aquí diría que levante la mano quien únicamente quiere estar con la tripa llena y, perdón lo que voy a decir, el ojete limpio, pero sin poder salir de casa, sin poder relacionarse, ni poder decidir, ni nada. Gracias. Bien, pues ahora voy a explicar un poquito algunas de las violencias sobre las mujeres con diversidad funcional. Vale. Pues en cuanto, por ejemplo, a violencia cultural o simbólica, podríamos decir, esto me lo ha contado una amiga, ¿no? Bueno, pues a mí también me ha pasado. Ella se iba a casar y fue a comprar unos muebles para la casa, y entonces fue con su hermana. Entonces la dependienta solo se dirigía a la hermana y ella decía, perdona, me voy a casar yo, los muebles los voy a comprar yo y yo soy quien tengo que decidir. Ah, vale, vale. Pero la mujer seguía mirando a la otra persona. Ella era como que no existía. Pues eso es una especie, eso es capacitismo. Luego, por ejemplo, muchas veces nuestra opinión no es válida porque se nos ve como si fuéramos niños pequeños. Entonces no nos tienen en cuenta. Tenemos como una especie como de estigma, y como no tenemos para esta sociedad en la que estamos ningún tipo de poder social, por eso creo que es importante que nos empoderemos. Por ejemplo, en la reivindicación también de, como he comentado antes, de los festivales, por ejemplo, de artistas. Pues tú creas un festival inclusivo y la gente dice, ah, es para ellos. No, es para todos y todas, ¿no? Por ejemplo, a nadie se le ocurriría poner festival de negros y festival de blancos, ¿no? Yo creo que eso ya está un poquito superado. Pues porque tiene que haber festivales de este tipo, que diferencien. Pues incluso llamándolos inclusivos, se tiene la idea que es para las personas con diversidad funcional. Vale. Otro tipo de violencia también que recae más sobre las mujeres es, por ejemplo, como las mujeres siempre han tenido que realizar las tareas domésticas y los hombres están muy reacios a subirse en este barco, o algunos, o la mayoría, o bueno, ya si queréis en el debate lo vemos, ¿no? Pues claro, pues las mujeres en este caso, si tenemos algún tipo de diversidad funcional, como no vamos a poder realizarlas, pues como que tenemos, somos menos elegibles, ¿no? En ese sentido. Luego también, sabéis que esta sociedad pues requiere de mujeres esbeltas, que estén súper buenas, y entonces claro, pues como que nosotras no cumplimos como esa norma, ¿no? Luego, por otro lado, la violencia estructural yo la basaría, por ejemplo, en la falta de accesibilidad y de diseño universal, en una falta también de igualdad de oportunidades, que siempre, por ejemplo, estemos trabajando en entornos como los centros especiales de empleo. ¿Por qué? Porque en un principio
Estos fueron creados ¿para qué? Pues para que tuviéramos una práctica, ¿no?, en un trabajo que estamos desarrollando, pero luego el fin último es que entremos en el mercado laboral ordinario. Pero es que esto nunca ocurre. Por mucha destreza que tengas y seas una súper trabajadora, que lo somos, ¿no?, nunca pasamos al mercado laboral ordinario. Luego también hay violencia estructural cuando no hay suficientes apoyos en los colegios para alumnos con necesidades educativas especiales. Y además normalmente también están segregados en colegios especiales y luego están el resto, cuando poniendo ahí toda esa batería de ayudas, pues esa persona podría estar yendo al colegio de al lado de su casa, que así es como creas una red de amigos, una red social, porque empiezas a ver a compañeros que viven en el piso de enfrente, en el de al lado, y vas creando, pues eso, tu red de apoyo, como cualquier otro niño y otra niña. Luego también yo lo que veo es que hay también violencia ginecológica, en el sentido de que muchas veces cuando vas a hacerte las revisiones no encuentras camillas hidráulicas y pues o te subes a pulso o tienes que llamar a Superman que venga por la ventana y te suba en la camilla, o yo no sé qué pasa. Pero en lugar de, por ejemplo, la propia matrona de decir, pues voy a reivindicar esto, o el propio médico te dice, bueno, si tú, como ella supone que no tienes relaciones sexuales y además no puedes tener ningún tipo de otro tipo de enfermedad, de ningún tipo, porque somos ángeles y demás, y pues entonces, ¿para qué vienes? Porque a mí me lo han dicho, ¿para qué vienes? También, por ejemplo, con esto que estamos viendo de los vientres de alquiler, fijaros que es que alquilan el útero de una mujer para tener un hijo, que es que ya es, pero bueno, yo a lo que voy es el hecho de que si el hijo viene con discapacidad, pues lo descambian, no lo quieren. Es que es muy fuerte, es como cuando yo me compro una cosa, ¿no?, y no me viene bien, porque no me gusta, entonces ya lo descambio. Pues es que esto, por ejemplo, es que me parece ya súper denigrante, ¿no? Luego también hemos estado sufriendo esterilizaciones para que no nos quedáramos embarazadas. O muchas veces si decías que querías ser madre, pues, se echaba todo el mundo la mano ahí a la cabeza. Pues oye, pues a lo mejor podrían poner también una serie de apoyos, ¿no? Para que... Lo que pasa es que, claro, normalmente dicen, es que ser madre es un deseo. Bueno, pues sí, ¿no? Pero si yo tengo ese deseo, pues no sé. Pero tengo un derecho, si quiero. Bien. Pues yo creo que lo dejaría como por aquí ya. Ah, bueno, también quería hablar un poco del aborto eugenésico. Y es que cuando el feto tiene algún tipo de diversidad funcional, pues... ¡Ah, y ya! Sí, no pasa nada. Está reglado que tú puedas abortar. Y a lo mejor pues tendría una vida como la he podido tener yo y ya está, no pasaría nada. Pues ahí está. Gracias. Gracias, Lucía, otra vez, porque me encanta. O sea, cada vez que la escucho es como que aprendo algo nuevo. Y gracias a César por todo el trabajazo que ha hecho para que esta tarde de verano, estar aquí un viernes por la tarde, que podíais estar dando un paseo por el Retiro. Yo creo que por una buena causa, ¿no? Lucía ha hecho un encuadre magnífico sobre lo que significa la violencia simbólica. Tampoco queremos detenernos mucho porque el debate también suele ser muy, muy interesante. Y es verdad que hay cantidad de situaciones de la vida cotidiana en la que realmente no habíamos caído en ello, ¿no? Yo tengo la tarea de hablar acerca de lo que sabemos sobre el colectivo de personas sordas. Bueno, quería dar las gracias también a la FRAM, a la Plataforma Democrática de Diversidad Funcional. Y bueno, yo voy a ser muy breve porque hay un montón de información en la presentación de tipo genérico acerca de lo que sabemos de las personas sordas, pero también de algunas situaciones de la vida cotidiana
que demuestran que efectivamente hay situaciones de violencia estructural. ¿Y por qué hablo yo sobre personas sordas? Pues porque soy una persona sorda. De hecho, ahora, a raíz del COVID, he perdido audición. Y en el oído izquierdo tengo un 85% de pérdida y en el derecho el 90%. O sea que si fuera ciega ya me podría afiliar a la ONCE. Pero no, por suerte no. Bueno, ¿y por qué cuento todo esto? Porque efectivamente uno de los mitos más extendidos es que las personas sordas que usamos la lengua de signos en la vida cotidiana somos mudas. Pues no somos mudas, hay una enorme heterogeneidad y ahora lo vamos a ver. Pero de entrada, como bien decía Lucía, somos personas diversas y lo que nos define no es solamente la diversidad funcional. Es decir, yo soy una persona sorda, usuaria de audífonos, usuaria de la lengua de signos, soy feminista, soy republicana, soy madre soltera. Hay un montón de situaciones que definen mi realidad poliédrica. No, lo único que me define no es, en este caso, que soy una persona usuaria de audífonos. Y además cada vez más hay como más respeto hacia la diferencia, hacia los diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Ya no hablamos de enanos ni de acondroplásicos, que tal sería el término correcto. Hablamos de personas de baja estatura, de enfermedades raras, de discapacidad del desarrollo. Antes, donde metíamos todo en el saco de lo físico, ahora hemos sido capaces de abrir un poco el abanico y ver más allá de 4 o 5 discapacidades. Centrándonos en el colectivo de personas sordas, en el mundo hay 7.000 millones de habitantes y de los cuales 446 millones son personas con una pérdida auditiva importante. Luego veremos qué significa una pérdida auditiva discapacitante, es decir, el 5% de la población mundial. Por tanto, las personas sordas no somos una minoría silenciosa, ni los que como yo usan audífonos, ni los que usan la lengua de signos. Pero es verdad que como anécdota, cuando pedíamos cortar calles para manifestarnos, el último domingo de cada mes de septiembre es el Día Mundial de las Personas Sordas y pedimos permiso a delegación de gobierno para manifestarnos. ¿Cuántos vais a ser? 2.000, bueno, con 3 efectivos, o sea, 2.000 personas sordas y 3 policías. No sé si se está grabando, creo que va siendo hora de empezar a quemar basuras para que dejemos de ser una minoría silenciosa y se entienda que tenemos un montón de necesidades que todavía hoy día no están cubiertas. De estos afectados que comentamos, 32 millones son niños y niñas. ¿Y qué decíamos antes? ¿Qué se entiende por audición discapacitante? En el caso de los adultos, que computa a partir de los 15 años, es cuando hay una pérdida auditiva en el oído que mejor se oye de 40 decibelios. Una conversación normal gira en torno a 40 decibelios. En España a lo mejor un poquito más. Pero efectivamente, una conversación 40 decibelios, pues una persona que ya a partir de ahí tiene dificultades ya se considera con una audición limitada. Y en el caso de los niños, que tienen un poquito más de sensibilidad, ese porcentaje se pone en 30 decibelios con el oído que mejor escucha. Más de 70 millones de personas en el mundo son personas sordas y se utilizan 300 lenguas de signos diferentes. No es universal la lengua de signos. Y ya con esto rompemos uno de los mitos más comunes. Traigo la estadística más reciente del Instituto Nacional de Estadística y nos dice que hay 1.230.000 personas con discapacidad auditiva en España de distinto tipo y grado. De este 1.230.000, el 72% son personas mayores de 65 años. Y de ellas, el 98% utiliza la lengua oral para comunicarse. Ahora por fin tenemos este dato que no lo teníamos. Hablábamos de 100.000 personas usuarias de lengua de signos en España, pero en estas 100.000 personas incluimos no solo estas 27.300 computadas personas sordas, sino también lo que denominamos comunidad sorda, es decir, todos los familiares, amigos, intérpretes y personas que han aprendido la lengua de signos para poder estar. Por eso bailaba esta cifra de 100.000 usuarios de lengua de signos
pero realmente es un 2,2% de personas sordas que emplean la lengua de signos en su vida cotidiana. Si tuviéramos que hacer una distinción, una clasificación respecto a la sordera, esta es una bastante clara. Según el momento de adquisición, sería una sordera prelocutiva o poslocutiva, en función de si ya has adquirido el lenguaje. Según la localización de la lesión, puede ser de conducción o transmisión, de percepción o neurosensorial y mixta. Para que os hagáis una idea, mi hipoacusia es una hipoacusia bilateral perceptiva neurosensorial. Por lo tanto, no es operable, no es tratable porque es además genética, en mi caso. Y según el grado, hablamos de pérdidas leves, medias, severas o profundas. Puede haber personas como yo que tengan una pérdida auditiva severa o profunda, que en la convivencia y en la interacción tú no lo percibas, pero cuando yo me baño, cuando yo me ducho, cuando yo duermo, pues soy una persona sorda profunda. Y en la interacción es cuando uno descubre estas cosas. Ah, es verdad que no era muda, pero sí que realmente... Y me gustaría dar unas pinceladas sobre las lenguas de signos en el mundo, porque hay datos cuanto menos curiosos. ¿Sabíais que el primer reconocimiento legal de una lengua de señas nacional fue hecho por Irán, nada menos que en 1928? Y hasta 1981 Suecia no aprobó su propia lengua de signos. Fijaos qué salto en el tiempo. Y ya después vienen muchos países latinoamericanos y entre ellos también España. La ley que regula y reconoce las lenguas de signos española, porque reconoce la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Y diréis, ¿y esto por qué? Porque sin duda alguna la política también determina este tipo de normativa, ¿no? Y en aquel momento la política lingüística de Cataluña era muy potente, y es verdad que las personas sordas en Cataluña utilizan unos signos que no se usan en el resto de España, pero también es verdad que, por ejemplo, en territorios cerca del mar, las personas sordas tendrán infinidad de signos sobre peces, mar, etcétera, que no usamos los del interior, y eso no les da la categoría de uso de una lengua diferente. Pero bueno, yo me estoy metiendo en un jardín. En fin, esta ley regula no solamente las lenguas de signos, sino también los apoyos a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Como decíamos antes, la comunidad sorda está formada por personas sordas, sus familiares, los intérpretes, y por eso hablamos de 100.000 usuarios de lengua de signos, para los que un 20 o un 30% es su segunda lengua. Por tanto, en estos medios de apoyo que marca la ley, lo que dice es que tenemos derecho a utilizarla a aquellas personas que libremente lo queramos hacer. Y también reconoce una serie de medios de apoyo que potencian la comunicación oral, por ejemplo, la labiolectura, las prótesis auditivas, el subtitulado o cualquier otro avance tecnológico. No me voy a detener mucho en el desglose de la ley, pero básicamente lo que viene a decir es que en cualquiera de los ámbitos, educación, formación, salud, cultura, deporte, transporte, administración pública, participación política, que se busque siempre esa doble vía para que tanto en lengua de signos como en subtitulado siempre esté de una manera accesible para todo tipo de personas sordas. El servicio de intérpretes de lengua de signos quería traerlo también aquí, porque aunque es un servicio gratuito, es un servicio muy precarizado. De hecho, la semana que viene hay huelga de los intérpretes de lengua de signos en la Comunidad de Madrid por la situación tan precaria en la que viven. La mayoría son mujeres, una vez más, esto también es violencia estructural, y además han oscilado tanto en entidades del movimiento asociativo que han ganado la licitación y se han hecho cargo de estos servicios, como entidades privadas. Y en cualquiera de los casos, como no es la administración la que asume este servicio, pues siempre el mediador es el que se lleva la mayor tajada, y no siempre se presta un servicio cuando lo necesita una persona sorda. Siempre se va a priorizar consultas médicas, entrevistas de trabajo, pero sabemos que no siempre hay intérprete para todas las personas que los necesitan, gestiones bancarias, trámites policiales o trámites judiciales. Vamos, no puedo decir quién es, pero yo conozco una persona sorda que ha ocupado un cargo de bastante responsabilidad, tuvo que ir a un juicio
y el juez echó al intérprete y le dijo que le leyera los labios. Esto es España, año 2000. Por tanto, hay mucho desconocimiento. La ley de notarías, que decía que las personas sordas somos prácticamente retrasadas, es de 1860 y todavía no se ha modificado. Todavía cuando una persona sorda va con un intérprete a un notario, el notario se cuestiona si realmente la persona sorda está entendiendo lo que quiere decir, y eso no lo hace con cualquier otra persona oyente que a lo mejor tiene unas entendederas un poquito justitas. También en cuanto a datos generales, entre 1 y 5 niños recién nacidos de cada 1000 nacen con algún tipo de sordera invalidante. Es decir, que cada año en España hay 2.500 nuevas familias que cuentan con un hijo o con una hija sorda. Y fijaos, más del 90% de estos niños y niñas sordos nacen con padres y madres oyentes, de los cuales solo el 5% sabe lengua de signos. O sea, es como si tú naces en China, como si tú eres chino, te vienes a España y tú solo sabes chino, pero tus padres no han aprendido chino ni les interesa, no lemen los labios, eso es lo mejor. Entonces, hay una realidad de dificultad evidente, porque ha habido, digamos, el concepto capacitista, el modelo médico de como la mayoría de la sociedad es oyente, pues es interesante que, pues que se tire horas y horas y tardes de su infancia en el logopeda. Perdona, no tengo nada contra los logopedas, pero es cierto que hay muchos niños que han perdido su infancia yendo al logopeda y a otros profesionales, cuando en realidad tienen una lengua maravillosa que les permite aprender, que les permite expresarse, y me emociona. Bueno, cuando hablamos de personas sordas, al igual que con cualquier otro grupo de personas de diversidad funcional, hay una enorme heterogeneidad. En mi familia somos 4 y cada uno somos de la misma madre, pero que no tenemos nada que ver unos con otros. Es decir, hay personas sordas que ya desde que nacen y van al cole de sordos con lengua de signos. Personas que se quedan sordas con los años, no ni siquiera de mayores. O personas que son sordas, pero como han vivido en España, donde se grita bastante, no se nota mucho. Pero bueno, y luego hay personas sordas con otras patologías asociadas, que por eso está la unidad de salud mental para personas sordas en el Hospital Gregorio Marañón, que es el único hospital público de España que ofrece un servicio directo a los usuarios con trastornos de salud mental, para que puedan, en lengua de signos, ser atendidos por psicóloga y trabajadora social. Todavía no hay psiquiatra que sepa lengua de signos, se lo digo a mi hijo, no me hace ni caso. Y es interesante, ¿no? Bien, independientemente del tipo de sordera, independientemente de si es de nacimiento o no, si llevas audífonos o no, si sabes lengua de signos o no, hay algo que tenemos en común todas las personas sordas, y es que en nuestra vida cotidiana encontramos barreras de comunicación. Estas barreras son obstáculos que impiden que fluya bien el mensaje entre el emisor y el receptor. Y lo que os decía, independientemente de que uno tenga una prótesis y esté bien adaptada a esa prótesis, hay contextos en los que, bueno, mi amiga se reía porque se lo decía, cuando voy a nadar parezco un pitufo sordo ciego, porque entre que me quito los audífonos, me pongo los tapones, me pongo el gorro, pues tengo que ir a clases donde todo sea muy visual, porque pierdo mucha información. Ahora creo que hay audífonos para debajo del agua, que ya me parece el no va más. Habrá que probarlos. Bien, no sé si habéis oído la campaña de Marcos cuando estaba la pandemia a tope. Él consiguió que se fabricaran unas mascarillas transparentes, totalmente homologadas, pero quizá por falta de difusión, por falta de información, no se extendieron, y era realmente complicado, sigue siendo complicado en contexto médico para una persona sorda que no va con intérprete, que el profesional médico se baje la mascarilla y te transmita la información. Entonces hay que usar mecanismos paralelos, pues usar una aplicación que se llama Transcriptor, que te transcribe la voz a texto, no siempre fidedigna, pero bueno. Lo esencial es que toda la información que se ofrece de manera auditiva, por ejemplo en los aeropuertos, se pueda hacer de forma visual. Por suerte
En el ámbito sanitario cada vez vemos más lo de las citas numéricas, por lo tanto uno ve su número y entra, ¿no? Porque decía mi médico que por protección de datos ya no puede salir a llamar a las personas por su nombre. Y dice, pues nada, saldré y diré el de las almorranas, que pase. Bueno, una de las cuestiones que puede suponer una forma de violencia de alguna manera es cuando el intérprete ocupa una parte ínfima de la pantalla que es prácticamente ilegible. Esto pasa en el debate del Estado de la Nación. El espacio que ocupa el intérprete es una sexta parte de la pantalla. Para que realmente sea eficaz y tenga sentido, tiene que ocupar al menos la mitad de la pantalla. Y si ya es el propio presentador el que te signa, ya es la hostia. Fijaos, si no hay subtitulado en directo y si no hay intérprete en directo, ¿qué puede pasar? Pues lo que pasó cuando las Torres Gemelas, que muchas personas sordas pensaron que era publicidad de la jungla de cristal. Esto no es un chiste, esto es real. Y claro, la mejor manera de evitar esto es que siempre haya subtitulado y de buena calidad, o en su defecto, y intérprete. Vamos resumiendo algunas cosas que hemos comentado. Claro que el lenguaje conforma el pensamiento, por supuesto que sí. Antes éramos tullidos, anormales, subnormales, deficientes, minusválidos. Entonces, de alguna manera, el ir modificando todo esto hace que nuestra cabeza también vaya viendo diferentes perspectivas de la misma persona. A nadie se le ocurre hoy día decir maricón o tortillera, y esto hace 15, 20 años era una realidad. Hablamos del colectivo LGTBIQ+, pues por las mismas circunstancias las personas con diversidad funcional no queremos poner el acento en nosotros, en lo que nos pasa. Nos hemos planteado, por ejemplo, en Gallaudet, que es una universidad que hay en Washington, está todo preparado para personas sordas. Desde la persona que te abre la puerta, todos los que trabajan allí, los estudiantes, todo el mundo signa en esa ciudad. Es una ciudad que existe, que es real, que está en Washington. Entonces allí cuando va una persona oyente, la persona oyente es la que está como fuera del lugar. Entonces, ¿no será que lo que tenemos son sociedades que no ponen y no dotan de los recursos que necesitamos? A lo mejor es la sociedad la que tiene una discapacidad. Porque realmente si siempre hubiera intérprete y yo pudiera elegir, a lo mejor elegiría signar con vosotros. Pero por adaptarme a la mayoría, uso mis audífonos. Pero a lo mejor yo ¿qué hago cuando llego a casa? Me los quito, estoy deseando quitarme los audífonos. No son parte de mí de manera natural. Bueno, algunos mitos muy rápido. Las personas sordas son mudas. Vamos, para muestra un botón. Son diagnósticos completamente diferentes. De hecho, cuando hay algún personaje de una serie, últimamente veo muchos, que son mudos, nadie dice es mudo sordo. Pero todo el mundo cuando ve que un personaje signa, ya automáticamente es sordomudo. Las personas sordas no escuchan, pero saben leer y escribir. La audición, lenguaje, escritura y lectura son distintos procesos, y aunque todos ellos están íntimamente ligados, una persona que tiene limitada su audición puede desarrollar perfectamente todos estos procesos. Si aprendo el alfabeto, puedo comunicarme con un sordo. Esto de A, B, C... ¿Tú te imaginas ir a Londres y decir hello? Para empezar, en Londres no se dice hello, porque el alfabeto dactilológico es otro. Y en Japón es otro, y cada país tiene el suyo. Por tanto, para comunicarme con el alfabeto podré decir el nombre de una ciudad, mi nombre o el nombre del de enfrente. Punto, pelota. Porque la lengua de signos es una lengua con su propia estructura, su propia gramática, y por lo tanto no me serviría el dactilológico para comunicarme. Todas las personas sordas saben leer los labios. ¿Qué dices, Lucía? Que no, obviamente que no. No todas las personas sordas tienen la misma capacidad, pero en el mejor de los escenarios posibles, que tú estés en un sitio con la persona cerca, con buena luz, que domines la lengua, que el otro hable muy claro, no comandar
Con la lectura labial ya hay estudios que dicen que el 50% se podría extraer, a mí me parece mucho. El otro 30% no se entiende, pero por el contexto lo saca, y el 20% restante simplemente se pierde. Por ejemplo, si yo digo mamá o papá y tú eres sordo, no hay ningún cambio. Mamá, papá, para la persona sorda, tú has hecho mamá o papá, sabe Dios, 50%. Por lo tanto, es verdad que es una habilidad, es verdad que se puede aprender, pero ni todas las personas sordas tienen la misma capacidad, ni todos los contextos son propicios para ello. Otro mito es, el nivel de aprendizaje de una persona sorda es menor al de una oyente. Pues obvio que no. Es decir, que el cociente intelectual no tiene nada que ver con tener dañadas las cuerdas vocales o los nervios auditivos. La lengua de signos es la misma que todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos todos esperanto? Sería una solución magnífica para que viajemos donde viajemos, todos hablemos la misma lengua. Para que todos habláramos esperanto, tendrían que enseñarnos esperanto a todos los niños de todos los países de todo el mundo. Como eso no pasa, y la lengua es fruto de la interacción de las personas, hablamos lo que hemos aprendido. Por eso, aunque la lengua de signos sea diferente y la lengua vehicular sea la misma, por ejemplo, en Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, todos hablan inglés, esa es la lengua oral, pero sin embargo las lenguas de signos son diferentes. Otro de los mitos con respecto a esto, me ha parecido oportuno traerlo. Cuando murió Nelson Mandela, se coló un falso intérprete que tenía esquizofrenia paranoide. Esto es otra movida, pero el tipo se coló, ya lo había hecho varias veces, y he traído aquí porque las personas sordas, incluso aunque no hablara lengua de signos sudafricana, sabían que algo raro estaba pasando por la forma de signar de este falso intérprete. Y os traigo aquí para reír un poquito, porque está la cosa un poco... lo que signaba este buen hombre era: yo apoyo, saludos básicos, saludos dentro, encuentro, esta semana, cigarrillos en el interior, probar, y así sucesivamente para apoyar, decir, de ti a mí, hablando con usted todavía. Bueno, en fin, un despropósito. Los sordos enseguida llamaron y le quitaron de en medio, pero claro, estaba en pleno brote este señor. En la lengua de signos lo más importante es el movimiento de las manos. No, el movimiento de las manos es una de las partes que configuran la lengua de signos. La otra es la expresión oral, el movimiento hacia dónde se dirige, la orientación de la palma de la mano, hacia dónde va el movimiento. Bueno, todo esto son varios aspectos de la lengua de signos. ¿Y todas las personas sordas usan la lengua de signos? Pues no, si no la han aprendido no, si en su casa se propicia o en el cole se propicia, pues probablemente sí. Y muy importante también es lengua de signos, no lenguaje, porque la lengua es la capacidad que tenemos y el código que utilizamos los hablantes para comunicarnos entre nosotros. Pero sin embargo el lenguaje es esa capacidad de poder comunicarnos. Algunos animales, como los chimpancés, también pueden aprender a comunicarse, y otros animales, las ballenas, todos los animales se comunican, y ese es el lenguaje. Pero la lengua es ese código común que utilizamos. Lengua de signos o lengua de señas. En la mayoría de Latinoamérica se usa lengua de señas. Nosotros en España, por costumbre, decimos lengua de signos, pero en cualquiera de los casos no habría problema. Y ahora me interesa traer un término nuevo, que no es nuevo, que se usa desde los años 70. Habéis oído hablar del edadismo, que es toda esta discriminación a las personas de edad. Habéis oído hablar del racismo, habéis oído hablar del sexismo. Bueno, pues hay un señor en los años 70 que creó este neologismo, Tom Humphries, que habla del audismo. El audismo es un poco lo que comentaba Lucía a grandes rasgos sobre la violencia estructural que se ejerce sobre las personas con diversidad funcional, pero en este caso hacia las personas sordas. Y hay algunos casos concretos que, bueno, pues ejemplos de personas sordas que se han sentido discriminadas, ¿no? En el ámbito de la empresa, por ejemplo, que en las reuniones de la empresa nunca haya intérprete,
que sea muy difícil ascender en el organigrama de la empresa, que cuando hay 2 trabajadores oyentes hablando nunca se tiene en cuenta, pero cuando hay 2 trabajadores sordos el jefe les llama la atención, ¿no? En un ámbito como el instituto, que tú quieras ir a una conferencia y en la conferencia te digan que va a haber intérprete y luego no haya, cuando tú no puedes seguir eso de la misma manera. Y una anécdota que me parece muy reveladora de cómo se nos mira a las personas sordas, esto es un hecho real. Una persona sorda va en un avión y justo le dan la puerta de emergencia, pero le dicen que se cambie porque al ser sordo, la puerta de emergencia, y resulta que luego traen a una persona mayor con muletas. Y fijaos cómo será el tema, que en vez de adaptar las Olimpiadas para que podamos participar las personas sordas y poner los recursos, no competimos en los Paralímpicos porque seríamos los putos amos, lo ganaríamos todo, pero es que tenemos unas Olimpiadas especiales para personas sordas. O sea, dime tú a mí si esto no es para salir y quemar basuras, ¿en serio? O sea, en vez de adaptar y poner sistemas luminosos en las carreras, alguien que te haga así para que salgas corriendo, no lo sé, no he nacido para esto, pero realmente que tengamos unas Olimpiadas y compitamos entre nosotros desde 1924, a mí me parece cuanto menos sorprendente, y en todas las disciplinas que os podéis imaginar. Y pues eso. Y fijaos, dice, ¿se pueden utilizar audífonos en las sordolimpiadas? Pues para que estemos en igualdad de condiciones, no. Es que me encanta, o sea, es brutal. Bueno, aquí varios ejemplos de un intérprete que ocupa la mitad de la pantalla, por lo tanto accesible, visible. Otro que es prácticamente, o sea, no sé, una cosa ahí que no se sabe muy bien. No se visualiza bien. Luego ya cada vez más hay ejemplos, y ahora viene la parte chula. Todo el mundo conoce a Rosalén y a su intérprete, y iba a poner algunos vídeos, pero no sé si voy a poder, porque todo el mundo ha visto alguna vez a María Rosalén con su intérprete, pero me recomiendo ver esta intérprete, de verdad, vale la pena ver este vídeo. Ponéis Red Hot Chili Pepper ASL, que es American Sign Language, y es impresionante, o sea, codo con codo en un concierto con millones de personas. Y luego esta chica es hija de padres sordos, es CODA, la definición es Children Organization Deaf Adults, son los hijos oyentes de padres sordos, y ahí está interpretando una canción de Eminem. Siento mucho que no podáis verlo porque de verdad que es una pena. Luego esta chica se llama Raisa, es una intérprete malagueña que interpreta Un beso de esos de Cenet. Bueno, yo ahí dejo las pequeñas... Y esto es poesía para la gente que dice que con lengua de signos no se puede expresar. Pues el Instituto Cervantes tiene en la Universidad de Alicante un departamento específico de poemas en lengua de signos que de verdad, desde Neruda, Machado, y también te ponen los bellos como escarpias. Bueno, consigna general. Toda indicación auditiva ha de ser luminosa o visual. Esa es una consigna general. En cuanto al tema de violencia hacia las mujeres sordas, no sé si habéis podido ver alguna vez este vídeo. Se hizo viral en Canadá. Es una mujer que durante la pandemia llama a otra y le dice que le dé una receta. Entonces hace este gesto de poner la palma, cerrar el dedo y cerrar la mano. Esto es que está sufriendo violencia en su domicilio o con su pareja. Y tampoco puedo poneros el vídeo, las tecnologías. Y luego, Hijos de un Dios Menor, que todo el mundo lo ha visto al menos una vez. Os recomiendo Sound of Metal en Amazon Prime. Es una historia de un baterista de heavy metal que pierde la audición y le dieron el premio al mejor sonido porque es súper subjetivo y lo hacen de maravilla. Y el actor tiene una mirada con una potencia, pasa por todas las etapas. Pierdo el oído, me quiero poner un implante, entro en la comunidad sorda y no se encuentra, pero no se encuentra en ninguno de estos ámbitos porque en realidad él ya es otra persona. Y es muy dura, pero yo creo que es una película que ayuda mucho a entender desde la persona con implante coclear cuál es su realidad. Bueno, este signo es universal, significa I love you, que lo ha usado
un montón de mandatarios, y este sí es, cuidado que cerrado el dedo es el símbolo del heavy, que no tiene nada que ver, ¿vale? Esto cualquier persona sorda en cualquier parte del mundo lo entiende, pero solo esto, ¿eh? ¿Veis aquí Francisco, el Dalai Lama? Bueno, y me encanta esta última parte, que es que tenemos una superheroína sorda que en el cómic original era un hombre, pero Marvel quiso que la nueva franquicia de Marvel tuviera una superheroína sorda que se llama Makari. También había un vídeo. Y bueno, lo que queremos las personas sordas no es ser superheroínas, sino tener cada vez más gente sensible como vosotros y como vosotras. Gracias por vuestra atención y habéis sido un público fantástico. Bueno, voy a empezar presentándome, voy a contar un poco quién soy, qué es lo que hago, porque eso va a tener luego bastante relevancia, porque yo he venido aquí a contaros un poco la historia de mi vida. Lucía ha hablado de las discriminaciones, ha hablado del capacitismo, Reme ha hablado de las personas sordas. Vale, pues mi objetivo es poner en primera persona todos los tipos de violencias y todos los tipos de abusos que puede sufrir una persona por la condición que tiene. Yo me llamo Cristina Paredero, yo actualmente trabajo para Fundación 11, dando charlas, dando ponencias sobre discapacidad. He ganado el Premio Nacional de Juventud y estoy en otras tantas entidades como CERMI, Fundación CERMI Mujeres, soy experta en igualdad de género, en sexualidad y bueno, muchas más cosas. Tampoco me voy a enrollar. Vale, a ver, me gustaría empezar haciéndoos una pregunta. Vosotros y vosotras, ¿qué diversidad funcional creéis que tengo? Yo es que he leído... ¿Cómo? Yo es que he leído el cartel, entonces ya no lo sé. No, pues no van a hacer trampa entonces. Aquellos que lo sepáis, no digáis nada. ¿Cuál creéis que tengo? Aquí todas las personas de esta mesa tenemos algún tipo de diversidad funcional, ¿no? ¿Cuál es la mía? ¿Qué? Mental. ¿Cómo? Mental. Vale. Sí, va por ahí. Se podría decir que es esa. Vale, pero vamos a ver si podemos ir a lo concreto, porque mental son como muchas, ¿no? Dale, ¿alguien quiere jugársela? ¿No? Vale. Vale. Al final, una discapacidad mental, una discapacidad del desarrollo, hay tantísimos tipos que podría ser cualquiera, ¿no? Vale, bien. Pues en realidad la pregunta es una pregunta trampa. Y os voy a decir por qué. Porque yo tengo varias concurrencias o comorbilidades. En primer lugar, soy autista. En segundo lugar, soy una persona con TDAH. Y en tercer lugar, soy altas capacidades. Y ahora la pregunta. ¿Se me nota? ¿Por qué no se me nota? ¿Por qué creéis que no se me nota? No hay ningún signo distintivo. Ah, Digamos, Enaro o Lucía van en silla de ruedas, uno lo ve, van en silla de ruedas. Ella es sorda, no le veo el audífono, y tampoco no es algo visual para el resto de la gente. vale. ¿Qué se dice de las personas autistas? Vamos a hablar de estereotipos. No tienen contacto tampoco, ¿no? Que no tienen contacto, ¿no? Que no ven a los ojos. Sí, muy bien. Está fenomenal. Pero sin embargo yo soy autista, yo tengo contacto, yo miro a los ojos. Yo de hecho me dedico a ser speaker. Es mi profesión. ¿Eso qué es? Vale, pues eso es una persona que básicamente da todo tipo de formaciones, sensibilizaciones, ponencias. Básicamente su trabajo se dedica a hablar en público.
¿Conocéis alguna persona autista que haga eso? ¿No? Bien, sí, es normal que no lo conozcáis porque al final vivimos como rodeados de prejuicios, ¿no? Vivimos rodeados de todo tipo de abusos, que eso era un poco lo que Lucía quería transmitirnos. Pues, hecha esta introducción, vamos a hablar un poco de cuál ha sido mi trayectoria vital, cómo he llegado a estar en todos los sitios en donde estoy actualmente, y vamos a poner voz pues a todos esos tipos de abusos que has nombrado. Bien, como habéis señalado, a mí no se me ve a simple vista que soy autista, ¿vale? Fundamentalmente también no se me nota por una razón, porque las características estereotipadas que habéis dicho es como el prototipo del autismo, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando básicamente tú tienes un diagnóstico tardío? A mí me diagnosticaron de autismo con 18 años, pero durante 18 años estuve sin diagnóstico, porque esto no es algo que se me ve a simple vista. ¿Qué es lo que haces durante toda tu vida? Vale, pues yo os respondo: sobrevivir, ¿vale? Si no tienes el diagnóstico que te corresponde, eso significa que muchas veces no vas a saber lo que te pasa. Vas a sentirte muy culpable. Si no te sabes relacionar con las personas y las personas no intentan entenderte, piensas que es culpa tuya, y eso pues se genera unos traumas en ti. Entonces, ¿qué haces como consecuencia? Porque si hablamos un poco de lo que había dicho Lucía, de cuáles son nuestros orígenes, o nos escondemos o nos matan, ¿no? Pues ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen una discapacidad mental? Se las tacha de locas, ¿no? ¿Qué se hace con los locos? Se les encierra, ¿no? Vale, pues yo estuve durante toda mi infancia y toda mi adolescencia con ese miedo. Entonces, ¿qué hice? Si yo tenía muy interiorizado, porque al final las personas que forman el entorno son las que me dicen que yo estoy loca, y me lo acabo creyendo. Si yo tengo muy interiorizado eso, pero tengo miedo a acabar en una institución como si fuera Aníbal Lecter, pues lo que hago es enmascarar. Enmascaro los síntomas, y eso hace que cada vez reciba un diagnóstico más tardío. Bueno, pues os voy a poner una cosa sobre la mesa. Eso es una realidad que sufren el 99% de las mujeres autistas. Todas las mujeres autistas se enmascaran. ¿Por qué? Para sobrevivir. Bien, vamos a empezar un poco por el principio. Vamos a hablar de una cosa que se llama violencia intrafamiliar. Se supone que las familias son las personas que te tienen que querer, que te tienen que proteger. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que genera en ti cuando las únicas personas que están en tu vida y que te tienen que dar todas esas cosas, básicamente te insultan, te encierran, ejercen todo tipo de violencia física contra ti? Uno de los hechos más traumáticos que yo recuerdo cuando vivía con mi familia era que mis padres amenazaban con destruir las cosas que eran más preciadas para mí, que en esos momentos era mi colección de bolas de nieve, era lo que me daba seguridad, si me portaba mal. Muchas veces me llevaban al baño arrastrándome del pelo y me lo cortaban, me dejaban trasquilones en el pelo. ¿Qué puedes esperar cuando tienes esa situación así? ¿Creéis que mi vida en el colegio fue buena, viviendo una situación así? ¿No? Pues acertáis. Cuando tienes una discapacidad invisible y no lo sabes, hay cosas que sí que se te notan a simple vista. La gente te ve rara, la gente te ve diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una persona rara, una persona que se comporta diferente, que no es como la norma? ¿Qué es lo que hace la gente? Eso es. Vale, ¿y cómo excluimos a esa persona? ¿La matamos? Al final a los muertos se les escucha. Pero si básicamente la tratas como si fuera una loca, ¿quién escucha a los locos?
Durante toda mi etapa escolar sufrí todos los tipos de bullying que existen, desde verbal, físico, sexual. También sufrí ciberbullying, todos los que conozcáis, que se os vengan a la cabeza, son aquellos que yo sufrí durante toda mi infancia. Me cambié a lo largo de mi etapa escolar 10 veces de colegio. Porque lo que había aprendido era que si se metían conmigo era culpa mía, tenía que cambiar, tenía que volver a enmascarar y tenía que reinventarme. Yo, cuando estaba en mi casa sola, lo que hacía para aprender a ser normal era ponerme películas de instituto, mientras tomaba notas con un cuaderno. Vale. Bien, me cambio muchas veces de colegio, intento hacer todo eso, intento pedirle clases a mi hermana para que me ayude a cómo debía de vestirme, para que ni siquiera en la apariencia se me notara. Por supuesto no funcionaba, al final la farsa duraba un año como mucho, nuevamente volví a sufrir todos los tipos de acoso que había y nuevamente me tenía que cambiar de colegio. Bien, llegamos a una época complicada a nivel emocional y a nivel sexual, que es la adolescencia. Vale. Mi familia siempre me había considerado inferior, siempre me había hecho ver claramente que yo iba a ser alguien dependiente de los demás, alguien que no iba a poder valerse por sí misma. Yo recuerdo que básicamente mis hermanas son más pequeñas que yo. Bueno, pues mis padres no me dejaban tener llave de la casa porque decían que podía incendiarla. Entonces, más de una vez me quedaba esperando 2-3 horas sentada fuera en el portal de mi casa, esperando que alguno de mi familia llegara para que yo pudiera entrar en casa. Claro, no tenía llave. Cuando mis padres se iban de fin de semana, no me dejaban quedarme sola. ¿A quién me ponía de canguro? A mis hermanas, las cuales curiosamente sí les dejaban cocinar, a pesar de que ellas sí que habían quemado varios platos. Pero a mí no. Vale. Mi madre, como sabía que era rara, me obligó a hacer dieta desde los 10 años. Yo recuerdo que estando con las que por ese entonces creía que eran mis amigas, porque no se metían demasiado conmigo, entonces al final, pues si nadie te enseña qué es una buena relación social, pues tú acabas viendo de, ¡ay, esta chica me ha hablado! Recuerdo estar con esas amigas en mi casa y tener que esperar a que mi madre se fuera, porque entonces ahí sí me dejaba comer un poquito más, porque claro, había gente delante. Esperar a que mi madre se fuera a trabajar para poder echarme un puñado más de cereales en la merienda. Cuando llegas a la adolescencia, si toda tu vida te han dicho que no eres atractiva, que a las personas no les gustan las mujeres gordas, que eso da mucho asco, de básicamente tener que alimentarte durante un mes entero a base de filete de pollo. Que te lo metieran en el tupper de la comida cuando estabas comiendo con tus amigas en el instituto, en el comedor. Encontrarte ahí un filete de hace 3 días. Pues llega la adolescencia y ¿qué es lo que buscas? Pues buscas esa necesidad de gustar a alguien. Esa necesidad de ser querida, porque si tu familia no te quiere, si básicamente no tienes amigos, porque toda la gente de tu alrededor se mete contigo, básicamente ¿eso qué genera en ti? Pues genera en ti un sentimiento de vacío, un sentimiento de miedo al abandono, un sentimiento muy grande. Bien, yo cuando tuve mi desarrollo corporal en la adolescencia, digamos que hubo algo en mi cuerpo que falló. Los pechos se me desarrollaron mal, ¿vale? Uno no me crecía, otro tenía una forma extraña,
¿vale? Digamos que tenía como una asimetría y una deformidad mamaria importante. Bien. Eso, y haberme obligado a hacer dieta desde los 10 años, que me llevó en mi adolescencia a ser bulímica durante 3 años seguidos. O sea, yo intentaba vomitar en el baño y oía a mi madre decirme, pero qué patética eres. Porque al final, ¿qué es lo que pretendes? ¿Qué es lo que quieres en la vida? Pues simplemente que alguien te quiera por lo que eres, o ya no directamente por lo que eres, sino que alguien te quiera a secas, simplemente por existir. La pirámide de Maslow al final juega una importante, o sea, es una pirámide muy importante en nuestras vidas, sobre todo cuando han sufrido tantos tipos de abusos. El bullying se volvió más grande a medida que iba siendo adolescente. Ya los niños no se contentaban con hacerme pues las típicas chiquilladas, ya iba más. Uno de los hechos más traumáticos que yo recuerdo, en realidad no lo recuerdo, pero recuerdo, lo último que recuerdo es que como unos 10 compañeros míos estaban alrededor de mí en círculo, y lo siguiente que recuerdo es estar medio desnudo. No recuerdo nada más. Mi madre me decía que los chicos no me iban a querer por la simetría mamaria que tenía. Mi madre me decía que yo no podía tener relaciones sexuales porque si alguien veía la deformidad que yo tenía iba a salir espantado. Durante toda mi vida mi madre se encargó de destrozarme la autoestima, mi padre también, claro, destrozarme la autoestima y de negar por completo mi sexualidad. Entonces yo, ¿qué era lo que hacía? Yo me escondía a la hora de saber qué era la sexualidad. A la hora de aprender sobre sexualidad tenía que irme a la biblioteca. Me pasaba en la biblioteca todas las tardes aprendiendo sobre eso en manuales desfasados contados por personas que muchas veces no entienden sobre el tema y que no son inclusivos con las diferentes interseccionalidades de una persona. Todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque uno de los hechos más traumáticos que viví fue a los 18 años, cuando ya por fin, después de haber estado con múltiples psicólogos, porque yo llevaba yendo a psicólogos diferentes durante toda mi vida, porque mis padres decían, esta chica no es normal, vamos a ver qué les pasa para ver si la encerramos o no la encerramos. Después de estar toda mi vida en psicólogos y de recibir múltiples diagnósticos que me llegaron a diagnosticar hasta esquizofrenia y un trastorno psicótico, llegué a la que es ahora mismo mi asociación, que es la Asociación Asperger de Madrid. Me dijeron ahí el diagnóstico que tenía. Yo al principio no me lo creí porque, bueno, si has recibido como 10 diagnósticos diferentes, no tienes ninguna fe en la psicología, no tienes ninguna fe en la psiquiatría, no tienes fe en nada. O sea, había llegado ahí gracias a un psicólogo de la Seguridad Social, porque había tenido varios intentos de suicidio. Llegué ahí, me explicaron un poco cuál había sido la trayectoria vital de toda mi vida, por qué me había pasado lo que me había pasado, y entonces ahí me sentí reflejada. Por primera vez me estaba empoderando. Yo en esos momentos tenía 18 años y de cara a la ley yo era mayor de edad. Simplemente tenía un pequeño diagnóstico. Esto lo digo porque esto luego va a ser importante. Bueno, bien, yo con 18 años, en la asociación en la que estaba, encontré una pareja. ¿Y qué se hace con las parejas? Se tienen relaciones sexuales, ¿no? Eso suele ser lo más normal, ¿no? Claro, mis padres intentaron por todos los medios que dejara a esta persona.
pero no lo consiguieron. Y en el momento en el que se dieron cuenta de que había tenido relaciones sexuales, me amenazaron con echarme de casa si no dejaba esta relación. Pero cuando empiezas a aceptarte por lo que eres, empiezas a ver que durante toda tu vida te han estado mintiendo, que no es que estés enferma, sino que tienes una diferente forma de procesar la vida, de procesar la información. Y consigues a alguien que te quiera, porque de repente te vuelves valiosa y te vuelves brillante, pues eso era lo más maravilloso que me había pasado en la vida. Por primera vez en mis 18 años de vida que tenía por ese entonces, les dije a mis padres que no iba a renunciar a lo más bonito que me había dado la vida, porque ellos quisieran, porque ellos me lo mandaron. Claro, esto les chocó mucho a mis padres. No se esperaban esa respuesta, y no se hicieron más. Se quedaron como en estado de shock. Pero una semana más tarde me dijeron una cosa que me cambiaría la vida. Me dijeron que ahora que tenía pareja, tenía que ser responsable y que lo que ellos creían que era lo mejor para mí era que me hiciera una ligadura de trompas. Me daban como muchos motivos por los que esto era algo que era muy bueno para mí. Me dijeron que las menstruaciones se me iban a regular, que esto me iba a proteger de quistes, porque durante mi adolescencia había tenido un quiste en un ovario. Me dolió bastante porque soy hipersensible al dolor. Entonces me dijeron eso, me lo ponían como que todo eran muchas ventajas. A mí todo esto me parecía muy extraño, pero de repente me dijeron una frase que me cambió por completo la vida. Me dijeron: Cristina, serías una irresponsable si traes al mundo hijos con la misma enfermedad que tienes tú. Refiriéndose al autismo. ¿Qué es lo que pasa cuando a una persona que básicamente ha sufrido todo tipo de abusos en el colegio, en la familia, y no conoce más realidad que ese abuso, le dices que sus hijos van a vivir lo mismo? Te remueve todo lo que has estado viviendo a lo largo de tu vida. Esa frase se me quedó grabada tan a fuego que para los siguientes años, cada vez que alguien me preguntaba de por qué tenía una ligadura de trompas, yo la repetía como si fuera un papagayo. Directamente no la pensaba. No fui libre de tomar esa decisión, eso era claramente una manipulación. Mis padres estuvieron encantadísimos, como nunca les había visto a lo largo de todo el proceso. Cada vez que alguien me preguntaba, alguien de mi asociación, de ¿por qué vas a hacer eso, Cristina?, mis padres siempre decían: no te preocupes, deja que yo hablo, yo se lo cuento para que así lo entienda, porque a ti no te van a entender. A la hora de ir al médico, el médico directamente ni me miraba. El médico hablaba directamente con mis padres. A mí no me explicaba absolutamente nada. Esto fue en un hospital privado, y el día de la operación recuerdo que me dieron una pastilla antes de meterme al quirófano, una pastilla que era para que me relajara. Eso fue lo que me dijeron. Esa pastilla prácticamente me dejó ciega porque no podía ver nada, tenía como una bruma en los ojos. Me llevan al quirófano, paseándome por los pasillos completamente desnuda, y me dejan como en una sala en medio de los quirófanos que hay. Había gente a mi alrededor que estaban hablando, se habían juntado como 5 médicos o más. Yo les preguntaba que qué me van a hacer, ¿podéis explicarme algo?
Y la gente ni me miraba, ni me contestaba. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado de la operación y sentir mucho dolor. ¿Cómo me di cuenta de que había sufrido una esterilización forzosa? Pues no fue un camino fácil. Yo tenía una necesidad muy grande de ser reconocida. Porque si básicamente durante toda tu vida te dicen que no vales nada, puedes hacer dos cosas. O sucumbir y aceptar tu destino, o intentar aspirar a algo más. Y yo elegí la segunda. Eso hizo que el resto de mi vida tuviera múltiples problemas. Al final rompí con esta pareja y encontré otra pareja. Esto ya fue cuando ya me había ido de mi casa, pero básicamente con esta pareja tuve que pedir una baja laboral, y cuando pedí la baja laboral, teniendo contacto con los sindicatos me dijeron: sí, entiendo por lo que estás pasando, porque más mujeres han dicho que les ha pasado lo mismo, los altos directivos que les siguen por los pasillos, que la miran a través de las cámaras para ver qué es lo que están haciendo, y qué casualidad, siempre mujeres, ¿eh? Y que esto era algo que en el Carrefour donde yo trabajaba pasaba. Conseguí, gracias a que mi pareja, mi actual pareja y yo estábamos trabajando, pedimos vacaciones durante 15 días, en esos 15 días logramos encontrar un piso. Fue todo como muy a contrarreloj, porque ambos estábamos deseando escapar de nuestra situación familiar, de nuestra respectiva situación. Fue con esta pareja con la que realmente conseguí, volviendo al tema de las esterilizaciones forzosas, ver que lo que habían hecho mis padres no estaba del todo bien. Fue con esta pareja que en el momento en el que yo le dije que me había hecho una ligadura de trompas, le pareció extraño, porque mi pareja actual, también tiene autismo, y básicamente me respondió a lo de que digo yo de los hijos, de que no pueden tener la misma enfermedad que tengo yo. Me dijo: ¿qué hay de malo en tener autismo? Claro, él en su infinita inocencia no lo veía como algo malo. Él había tenido una vida mucho más fácil que yo. No lo veía como algo malo. A él le habían diagnosticado a los 13 años. Con esta pareja, al final, conseguí irme del piso. La baja que me tuve que coger por depresión y ansiedad fue una baja bastante dura. Aproveché esa baja para intentar conseguir otro trabajo, porque actualmente tengo problemas legales con el trabajo que se supone que desempeñaba, porque, bueno, como bien imagino que sabréis, decir que una empresa ha acosado a una mujer con discapacidad, de hacer una acusación tan fuerte que le ha provocado una baja, es algo complicado, ¿no? Es algo complicado enfrentarse a eso. Al final conseguí otro trabajo, conseguí estar el tiempo suficiente en paro para que el paro se alargara y poder mantenerme con unos mínimos ingresos, y eso lo que me permitió es hacer el activismo que sigo haciendo hoy en día. Entré, a raíz de la asociación en la que estaba, entré en Plena Inclusión Madrid. Desde Plena Inclusión Madrid me
entré también a formar parte en Plena Inclusión España, que es donde ahora estoy. Conseguí un puesto en la junta directiva, de hecho soy la primera autista en ser miembro de la junta directiva. Con el poco dinero que tenía conseguí pagarme unos pocos certificados, que son los certificados que tengo ahora, pero desde el momento en el que empecé a hacer activismo me di cuenta que ese era mi lugar, porque comprendí una cosa, comprendí que si no hacía activismo por todos los tipos de abusos que había sufrido durante toda mi vida, estaría perpetuando ese abuso. Habría gente como yo que estaría desinformada, habría gente que todavía seguiría recurriendo a estereotipos de cómo tienen que ser las personas autistas, de dónde tienen que estar las personas autistas, qué derechos tienen, porque al final, y me di cuenta de todo eso estando ya en plena inclusión. A raíz de estar en plena inclusión, de estudiar igualdad de género y de entrar en un grupo de mujeres dentro de plena inclusión, yo por ese entonces tampoco sabía que existían una práctica aberrante que eran las esterilizaciones forzosas. Recuerdo que mencionaron eso en una reunión, mencionaron esa práctica, yo nunca había oído hablar de ello, porque era específico de las mujeres con discapacidad. Entonces me contaron en qué consistían, me contaron la realidad que sufrían muchas mujeres, y yo en medio de la reunión dije, pero es que a mí me ha pasado eso. Imaginaros la cara que se le quedó a las integrantes de esa reunión. Uno de los temas por los que estaba luchando muy fuertemente Fundación CERMI Mujeres, que sigue siendo uno de sus objetivos, es erradicar por completo la esterilización forzosa. Fue así como conocí CERMI Mujeres, porque por extraño que os parezca, soy de las pocas personas que han sido esterilizadas a la fuerza, que soy consciente de lo que me han hecho ahora, que puedo alzar la voz y que puedo decir al resto del mundo lo que ha pasado y la experiencia que yo he tenido, porque otras muchas no saben que han sido esterilizadas, o si lo saben, no pueden hablar, porque no se les ponen los medios para hablar, porque puede ser que sean personas con muchas necesidades de apoyo, porque puede ser que es muchas veces lo que pasa, que están incapacitadas judicialmente, entonces están incapacitadas por las personas que cometieron ese abuso, entonces ¿cómo van a hablar? Fue gracias a todo eso que mi experiencia en base de comunicarla en los diferentes medios, en periódicos, en radio, en televisión, llegó a oídos de los políticos. Estuve durante años junto con Fundación CERMI Mujeres en varias comisiones en donde nos reunimos con diversos diputados y diversos senadores para hacer una proposición de ley que erradicara las esterilizaciones forzosas en mujeres y niñas con discapacidad. Y hace 2 años que fue erradicada esa norma. Y fue gracias a ello por lo que me concedieron el premio que tengo actualmente, que es el Premio Nacional de Juventud. Gracias también a todo el activismo que hice durante mucho tiempo, estando mal, porque es muy duro querer aspirar a más, pero ver que lo que te ofrecen las entidades de discapacidad es trabajar en un club food, o trabajar de reponedor, trabajar de jardinero. Con esto no quiero decir que estos trabajos no sean dignos, ¿vale? Pero yo lo que siempre digo es, cuando me muestres un ejemplo de una persona con discapacidad, con muchas necesidades de apoyo, que consigue trabajar en un puesto directivo, eso sí merece la pena hacer un vídeo o hacer divulgación de empleo personalizado. Eso sí es empleo personalizado, porque no es cierto que todas las personas con discapacidad solamente aspiren a ser jardineros, o a trabajar de reponedores, o trabajar en un supermercado, o como mucho haciendo mecanografía. Eso se llama exclusión. Entonces fue gracias a todo el activismo a vivir permanentemente con una disonancia cognitiva que tengo desde hace mucho tiempo, porque es
muy duro. Levantarse por la mañana, ver que te escuchan políticos, hacerte la foto con Pedro Sánchez, que me la he hecho, ¿eh? Y por la tarde, cuando llegas a tu casa, vives en un piso de alquiler, te han desahuciado 2 veces y el día 10 no tienes con qué comer. Es muy duro combinar ambos mundos. Bueno, pues fue gracias al premio a hacerme conocida dentro de las entidades del tercer sector por las que ahora me dedico a ser emprendedora. Soy consultora, soy formadora, trabajo por mi cuenta, trabajo para varias organizaciones y estoy contratada por Fundación 11 porque soy técnico formador del programa de universidad, voy por todas las universidades de España, hablando a personas con una discapacidad intelectual y de desarrollo de lo que es el empoderamiento, el liderazgo y la participación en primera persona. Este es el final de mi vida. Muchas gracias. Sí, se esteriliza, lo que pasa es que es una práctica que se da más en mujeres, pero también pasa en hombres. También pasa en hombres. Porque, como bien ha señalado nuestra compañera Lucía, ¿qué es lo que pasa con una discapacidad mental? Bueno, pasa con todas las diversidades funcionales en general, pero más cuando es una discapacidad mental, porque se nos considera como no válidos, angelitos, eternos, asexuados, asexuales. Entonces, es algo que prevalece más cuando se trata de una discapacidad del desarrollo.